El plato se deslizó sobre la mesa de mármol con un susurro traicionero. Y cuando lo levanté, el mundo se detuvo, una nota arrugada, garabateada con tinta temblorosa. Gritaba ayuda urgente, en letras que parecían arañar el papel. Mi corazón. Ese traidor que ya había enterrado tantos secretos en las catacumbas de Lleida. Latió como un tambor flamenco enloquecido. ¿Quién diablos se atrevería a suplicar auxilio en mi propio restaurante? ¿Bajo el filete que yo mismo había diseñado para deleitar a los dioses de la gastronomía catalana? Y entonces, en el reflejo del tenedor plateado, vi su sombra, un camarero joven, con ojos como aceitunas negras, huyendo hacia la cocina como si el diablo le pisara los talones. Me llamo Gabriel. Y en Lleida, donde el Segre serpentea como un amante celoso entre las murallas medievales, soy el rey invisible de los fogones, dueño de El Fuego Oculto. Una cadena de restaurantes que se extiende como las vides de Priorat por las calles empedradas de esta ciudad catalana, donde el aroma a paella y el eco de las sardanas se entremezclan con los susurros de amores prohibidos. A los 35 años. Con una barba recortada que oculta cicatrices de noches solitarias y un traje hecho a medida que disimula el vacío en mi pecho. He construido un imperio sobre el fuego, el de la cocina y el de mis deseos reprimidos. Soy gay. Sí. Pero en Lleida, donde la Virgen del Aseo vela por almas puras y los abuelos en las plazas juran por el Barça como si fuera el Evangelio. Serlo es como servir un solomillo crudo en una boda religiosa, escandaloso, indigesto y potencialmente letal para tu reputación. Esa noche de viernes, el restaurante bullía como un mercado de San Miquel en plena efervescencia. Mesas atestadas de familias catalanas ruidosas. Turistas con mapas arrugados y hombres de negocios que fingían cerrar tratos mientras devoraban mi especialidad, el filete de ternera de los Pirineos. Jugoso como un beso robado. Aderezado con aceite de oliva virgen y un toque de trufa que evoca los bosques de Huesca. Yo no suelo comer aquí, y prefiero acechar desde mi oficina en el piso superior, con vistas al Pla de la Seu, sorbiendo un Rioja Reserva mientras reviso facturas que pagan por mis pecados. Pero esa noche, algo me impulsó a bajar, un presentimiento. Quizás. O el hastío de otra cita fallida en una app anónima, donde los hombres prometen pasión y entregan solo mentiras envueltas en fotos editadas. Pedí el filete como un cliente cualquiera, oculto tras gafas de sol y un sombrero fedora que me hacía parecer un espía de novela negra. Raro en usted, señor, murmuró el maitre con una ceja arqueada. Pero sirvió el plato sin más preguntas. Y allí estaba, la nota. Mis dedos, curtidos por años de manejar cuchillos afilados como venganzas, temblaron al desplegarla. No había firma. Solo esa súplica desesperada y una dirección garabateada, un callejón detrás de la catedral, donde las sombras se comen a los vivos. Mi mente. Ese laberinto de dudas que he heredado de una madre viuda que rezaba rosarios por mi pecado. ¿Saltó a conclusiones, un empleado en apuros? ¿Una trampa de la competencia? ¿Esos buitres de Barcelona que codician mi receta secreta? ¿O algo peor? Un eco de mi propia juventud. Cuando huía de mi padre. ¿Un carnicero brutal que me golpeaba por mirar de reojo a los chicos del equipo de fútbol? Dejé el filete intacto y salí a la noche de Lleida, donde el viento del Mistral susurra secretos entre las torres góticas. El callejón era un vientre oscuro, hediente a basura y a recuerdos podridos. Allí, acurrucado contra un muro mohoso,
Lo vi, un joven de unos 25 años. Con el uniforme de mi cocina aún pegado a la piel sudorosa. Los ojos hinchados por lágrimas que no se permitía derramar. ¿Tú? ¿Eres el que dejó esto? Balbuceé. Mi voz ronca como un fado portugués equivocado en esta tierra catalana. Él levantó la vista. Y en ese instante, el mundo se inclinó, su rostro era un mapa de dolor. Con pómulos altos como los de un torero andaluz perdido en Cataluña. Labios agrietados que suplicaban un bálsamo. Y una vulnerabilidad que me golpeó como un uppercut en el alma. Se llamaba Adrián. Y su historia se derramó como vino tinto sobre un mantel blanco. Hijo de una familia devota de Lleida. Dueños de una carnicería en el Mercat del Pla. Donde el olor a chorizo y morcilla impregna las paredes como un pecado original. Adrián había sido mi souschef durante 6 meses, talentoso. Con manos que convertían cebollas en oro líquido y un instinto para el fuego que rivalizaba con el mío. Pero esa noche había huido de casa. Donde su padre, un homófobo empedernido con bigote de dictador franquista, lo había descubierto besando a un chico en el patio trasero. Maricón. Vergüenza para la familia. Había rugido el viejo, blandiendo un cuchillo de despiece como si fuera Excalibur. Adrián escapó. Pero no sin una promesa, si no se curaba de su enfermedad. Lo desheredarían. Lo echarían a la calle. Y peor, delatarían su secreto a toda la ciudad. Arruinando su futuro en la hostelería catalana. Donde los rumores viajan más rápido que el ave. Lo llevé a mi ático en el Eixample de Lleida. Un refugio minimalista con vistas al castillo de la Suda. Donde las botellas de cava se alinean como soldados en una procesión de Semana Santa. Quédate aquí, le dije. Mientras él se derrumbaba en el sofá de cuero. Temblando como una hoja en la tramontana. Esa noche. No dormimos, hablamos hasta el alba. Tejiendo hilos de confidencias que olían a jazmín y a traición. Le conté mi propia historia, cómo. A los 17. Mi padre me sorprendió con un vecino. Un chico de ojos verdes que olía a marjal. Y me echó de casa con una bofetada que aún resuena en mis sueños. Cómo construí el fuego oculto de las cenizas de ese rechazo. Convirtiendo el dolor en salsas picantes y en una armadura de éxito que esconde un corazón sediento de toque humano. Adrián escuchaba. Sus ojos devorándome como si yo fuera el filete que nunca probó. Y en un gesto impulsivo, su mano rozó la mía. El contacto fue eléctrico. Como el primer sorbo de absenta en una noche de verbena. Así comenzó lo nuestro, un romance clandestino. Envuelto en el humo de las cocinas y las sombras de Lleida. Por las mañanas. Nos robábamos besos en el almacén. Entre sacos de arroz bomba y botellas de vermut, por las noches. Paseábamos por el Parc de les Aigües. Donde los patos graznaban como chismosos y el cielo estrellado parecía aprobar nuestra herejía. Adrián era fuego puro, apasionado. Con una risa que evocaba las fiestas de la Patum. Y un cuerpo esculpido por años de amasar pan y cortar carnes. Que se rendía bajo mis manos como arcilla en las de un alfarero. Yo. El ceo endurecido. Me derretía en su presencia, por primera vez. El vacío en mi pecho se llenaba con algo más que ambición, amor. Crudo y catalán. Con su mezcla de dulzura y amargor. Pero el amor en Lleida no es un cuento de hadas, es una corrida de toros. Donde el capote rojo esconde cuernos afilados. La familia de Adrián no cejó, su hermana mayor.
Una beata de misa diaria. Empezó a rondar el restaurante, fingiendo pedidos para espiar. Hermano, vuelve a casa, papá dice que fue un error. Que el diablo te posee. Susurraba en notas que Adrián encontraba en su taquilla. Él se endurecía. Pero yo veía las grietas, noches en que se despertaba gritando. Soñando con el cuchillo de su padre. Y yo, con mi orgullo de empresario, cometí el primer error, le propuse comprar la carnicería familiar. Para liberarte. Le dije. Pero él lo vio como caridad. Como si yo fuera un salvador condescendiente. No un amante. No soy tu proyecto de caridad. Gabriel. ¿Crees que puedes comprar mi libertad con tus euros sucios de éxito gay? La primera grieta se ensanchó en una discusión que estalló como pólvora en las fiestas de Gracia. Habíamos planeado una escapada a las playas de la Costa Daurada. Pero Adrián canceló a último minuto, su madre, enferma de tristeza por su pecado. ¿Lo reclamaba? Fui solo. Y en la arena de Tarragona, bajo un sol que quemaba como celos, me topé con un viejo conocido, Marc. Mi ex de Barcelona. Un publicista con sonrisa de tiburón y un rencor que no había olvidado nuestra ruptura. Gabriel. El intocable. ¿Solo? ¿Tu chefito te dejó plantado? Se rió. Y en su teléfono. Un vídeo borroso, Adrián. En el callejón de la catedral. Hablando con su hermana. Parecía inocente. Pero Marc lo torció, mira cómo le pasa información. Quizás tu imperio está en venta. Amor. El veneno se filtró en mi sangre. Regresé a Lleida como un toro enfurecido. Confrontando a Adrián en la cocina del restaurante. Donde el vapor de las ollas era testigo mudo. ¿Me estás traicionando? ¿Le das recetas a tu familia para hundirme? Él palideció. Sus ojos como pozos de aceite hirviendo. ¿Estás loco? Es una trampa de tu pasado. No mía. Pero yo. Ciego por el miedo. Lo despedí allí mismo. Delante de los pinches que fingían no oír. Fuera de mi vida. Adrián. No necesito otro mentiroso. Él se fue. Con el delantal aún atado. Y Lleida esa noche pareció más fría que el Pirineo en invierno. Los días siguientes fueron un infierno lento. Como cocer un caldo catalán a fuego bajo, el aroma prometía delicia. Pero el fondo era amargo. El fuego oculto funcionaba a media máquina, los platos salían insípidos. Sin el toque mágico de Adrián. Y yo. El gran chef. Me convertía en un fantasma errante por las salas. Corrigiendo menús con rabia contenida. Lleida. Con su rutina de mercados matutinos donde las señoras regatean por tomates de Girona y los ancianos juegan a las cartas en la Plaza San Joan. Me asfixiaba. Cada esquina evocaba su rostro, el puesto de castañadas donde nos compramos castañas calientes una noche de otoño. Fingiendo ser turistas, el puente sobre el Segre. Donde él me confesó su primer beso robado a un compañero de escuela en un campamento de la Escolanía de Montserrat. Intenté ahogar el remordimiento en trabajo, reuniones con inversores de Zaragoza. Catas de vinos en bodegas de Coustes del Segre. Donde el tempranillo fluía como lágrimas no derramadas. Pero Marc. Ese demonio con corbata de seda. No cejaba, me bombardeaba con mensajes velados. Invitaciones a recordar viejos tiempos en su ático barcelonés. Tu chico es un espía.
Gabriel. Su familia quiere tu receta del filete para copiarla en su carnicería. Yo lo vi todo. Dudaba. Pero el miedo, ese viejo compañero de mi armario saliente, me susurraba que era verdad. ¿No había huido Adrián de su padre por un beso? ¿No era la traición el pan de cada día en familias como la suya? ¿Donde el honor catalán se mide en silencio y puñetazos? Una semana después. El destino, o el karma de una tierra que adora a santos vengativos, me golpeó con una llamada anónima. Si quieres saber la verdad sobre tu souschef, ven al Mercat del Pla esta noche. Detrás de los puestos de embutidos. Colgué. El pulso acelerado como un tambor de la Patum en Corpus Christi. Conduje mi Audi por las calles empedradas. El motor rugiendo como mi conciencia. Hasta el mercado nocturno. Iluminado por guirnaldas de luces que parpadeaban como ojos acusadores. Allí. Entre el hedor a salchichas ahumadas y el bullicio de vendedores gritando butifarras frescas. Encontré a la hermana de Adrián, una mujer de 30 años. Con el pañuelo de viuda prematura y ojos que escupían veneno. Gabriel. ¿Verdad? El maricón rico que sedujo a mi hermano. Su voz era un siseo. Como el aceite en la sartén. Me contó todo, como Adrián había vuelto a casa. No por debilidad, sino para protegerlos a todos. Su padre. Arruinado por deudas de juego en casinos de Andorra. Planeaba sabotear mi restaurante, robar recetas. Envenenar reseñas en TripAdvisor. Incluso incendiar el almacén. Adrián se infiltró para detenerlo. Pero el viejo lo descubrió y lo retuvo como rehén emocional. Amenazando con outingarlo públicamente en la próxima fiesta mayor. Él te dejó la nota para salvarte. ¿Y tú lo echaste como a un perro? Sus palabras me atravesaron como una espina de alcachofa cruda. El filete de aquella noche no era solo una súplica, era un grito de amor disfrazado de desesperación. Corrí a la carnicería familiar. Un antro oscuro en las afueras de Lleida. Donde las reses colgaban como cadáveres en una morgue. La puerta estaba entreabierta. Y el olor a sangre fresca me revolvió las entrañas. Dentro. El caos, Adrián forcejeaba con su padre. Un hombretón de 60 años con delantal manchado y puños como mazos. Te curaré a hostias. ¡Hijo de puta! Bramaba el viejo. Blandiendo un gancho de carnicero. Adrián. Magullado pero indomable. Lo empujaba, basta. Pare. Gabriel lo sabe todo, no ganarás. Me lancé al medio. Mi cuerpo de chef urbano chocando contra la masa fornida del carnicero. Déjalo. Es tu sangre. No tu enemigo. La pelea fue breve y brutal, un puñetazo que me abrió la ceja. Sangre tibia goteando en el suelo de baldosas rojas como un lienzo de Dalí enloquecido. Adrián gritó mi nombre. Y en ese caos. Su padre se derrumbó. No por mis golpes. Sino por el peso de sus demonios. Tú. Tú lo pervirtiste. Jadeó. Pero en sus ojos. Por primera vez. Vi grietas, el miedo de un hombre que había enterrado su propia juventud queer bajo capas de machismo catalán. Heredado de abuelos que lucharon en la guerra civil. Lo atamos con un delantal. Llamamos a la policía, no por violencia, sino por las deudas fraudulentas que confesó entre sollozos, y salimos a la noche. Adrián y yo. Heridos pero vivos. En el hospital de Arnau de Vilanova.
mientras me cosían la ceja bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas. Adrián se arrodilló a mi lado. Perdóname por no contártelo todo. Quería protegerte. Como tú me protegiste con esa nota. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Saladas como el mar de Delta del Ebro. Lo abracé, ignorando las miradas de las enfermeras beatas. Y en ese beso robado, saboreé la redención, amarga, pero con un regusto a esperanza. Mark, al enterarse, se evaporó como humo de cigarro en viento. Su traición era solo envidia. Un eco de nuestro pasado tóxico. Pero la paz duró lo que un sorbo de café solo, al amanecer. Un escándalo estalló en las redes. Fotos anónimas de nuestra pelea en la carnicería. Con captions que gritaban escándalo gay en Lleida. CEO pervierte a hijo de familia honrada. La prensa local. Esos buitres de Diari de Lleida. Amplificó el fuego, columnas sobre decadencia moral en la hostelería catalana. Boicots llamados por asociaciones ultracatólicas. Mi restaurante se vació, inversores retiraron fondos. Y yo, el rey del fuego, me encontré asfixiado por las llamas que yo mismo había avivado con mi orgullo. Adrián, devastado, propuso huir. Vámonos a Madrid. O a Valencia, donde el sol no juzga. Pero yo, terco como un toro de Osborne, me negué. Lleida es nuestra sangre, no huiremos como cobardes. El conflicto nos desgarró, él veía cobardía en mi orgullo. Yo veía debilidad en su escape. Discusiones que escalaban a gritos en mi ático, donde los platos volaban como frisbees en una tormenta. Tú siempre el mártir. Gabriel. ¿Y si nos destruyen? Mejor morir de pie que vivir de rodillas. Nuestros cuerpos, antaño amantes, se convertían en campos de batalla, sexo furioso que dejaba moretones. No placer. El clímax llegó en la festa major de San Miquel. Cuando Lleida se transforma en un carnaval de diablos y castells humanos. Donde el aire huele a pólvora y a fritanga. Habíamos acordado separarnos esa noche, él tomaría un tren a Barcelona. Yo cerraría el restaurante para siempre. Pero en la plaza, bajo los fuegos artificiales que estallaban como corazones rotos, lo vi, Adrián, subido a un castel. El humano torre catalana que simboliza unión. Con una pancarta improvisada, el fuego oculto no se apaga. Gabriel. Te amo. Lleida libre. El mundo se detuvo de nuevo. Como aquella noche del filete. La multitud rugió. No de odio, sino de curiosidad, flashes de móviles capturaron el momento. Y en las redes, el hashtag explotó, aliados inesperados. Desde activistas de Barcelona hasta abuelos que recordaban amores prohibidos en la posguerra. Su padre, ya en la cárcel por fraude, vio el vídeo desde su celda y, en una carta temblorosa, se disculpó, hijo. Perdóname. Yo también fui prisionero de mentiras. Bajé del castel en medio de aplausos confusos y silbidos de apoyo. El corazón latiendo al ritmo de los grallers. Esos oboes catalanes que lloran y celebran a un tiempo. Gabriel estaba allí. En la multitud. Con la ceja vendada y los ojos rojos como tomates maduros de la huerta de Lleida. No dijo nada, solo extendió la mano. Y yo la tomé. Frente a los diablos de la Patum que danzaban alrededor.
sus trajes rojos simbolizando el infierno que habíamos atravesado. Besarnos en esa plaza fue un acto de rebeldía, labios salados por el sudor de la torre humana. Lenguas entrelazadas como raíces de olivo centenario. La gente murmuró. Algunos se fueron escandalizados. Pero otros, jóvenes con banderas arcoíris. Madres con hijos en brazos, aplaudieron. Lleida. Esa ciudad de piedra y río. Nos vio renacer de sus propias cenizas. Los días siguientes fueron un torbellino de redención y recaída. Reabrí el fuego oculto con un menú especial, platos de la resistencia. Donde cada plato contaba nuestra historia, el filete con una nota oculta de esperanza. Una paella con ingredientes prohibidos como el amor queer. Las reservas se dispararon, influencers de Instagram vinieron en manada. Y hasta el alcalde. Un independentista moderado. Nos invitó a una cena en el ayuntamiento. Donde brindamos con cava corpinat por la diversidad catalana. Pero la fama es un doble filo, periodistas sensacionalistas cavaron en mi pasado. Desenterrando el escándalo de mi juventud. Como mi padre me desterró y yo juré venganza convirtiéndome en el chef que eclipsaría su carnicería modesta. Adrián. A mi lado. Enfrentó su propio juicio, visitas a la cárcel para reconciliarse con su padre. Sesiones donde el viejo confesaba sus propios amores reprimidos, un soldado en la mili. Un beso en las trincheras de la República. Sin embargo, el verdadero conflicto no vino de fuera, sino de dentro, mis inseguridades. Esa sombra que me susurraba que no merecía esta felicidad. Una noche. Después de una gala benéfica para la diversidad LGTB en el teatre principal. Donde bailamos un sardana torpe pero sincero. Adrián me confrontó. Gabriel. ¿Por qué dudas? Te veo en tus ojos, crees que soy un niño que rescataste. No un igual. ¿Era verdad, en el fondo? Temía que nuestra historia fuera un cuento de hadas frágil. Que el primer viento del Mistral lo barriera. ¿Por qué te amo tanto que me aterra perderte? Admití. Voz quebrada como un cristal de Murano. Él sonrió. Esa sonrisa que ilumina como el sol de la Segarra. Y me llevó a la cama, no con furia, sino con ternura. Explorando cuerpos como mapas de un tesoro compartido. Susurros en catalán, et bull. Amor meu, que curaban heridas más profundas que la de mi ceja. Pero el clímax inesperado. Ese giro que hace de la vida una novela de Vázquez Montalbán. Llegó de Marc. En un email anónimo. Confesó todo, no había traición de Adrián. Solo su propia obsesión patética. Adjuntó pruebas, audios de su padre planeando el sabotaje. Chats con la hermana de Adrián que él manipuló para sembrar duda. Quería recuperarte. Gabriel. Pero vi que eras feliz. Y eso me rompió. En lugar de rabia. Sentí piedad, otro alma perdida en el laberinto del armario español. Donde el machismo es el minotauro que devora sueños. Lo perdoné en silencio. Borrando su número como se borra una mancha de salsa de un mantel inmaculado. Con el tiempo, nuestra relación se profundizó. Como un vino que envejece en barricas de roble. Adrián ascendió a chef ejecutivo. Infundiendo menús con toques andaluces de su madre gitana. Un secreto familiar que reveló en una noche de confidencias bajo las estrellas del Observatorio Fabra. Juntos. Expandimos la cadena a Barcelona. Donde la diversidad expande cada día. Pero volvíamos a Lleida los fines de semana, paseos por el Botánico.
Donde las flores silvestres nos recordaban la fragilidad de la belleza, cenas en terrazas con amigos nuevos. Parejas queer que compartían historias de resiliencia catalana. El final no es un lazo rosa, es humano. Con sus bordes rugosos. El padre de Adrián. Liberado condicionalmente. Asistió a nuestra boda civil, no legal. Pues en España lo es. Pero en espíritu. Una ceremonia en la Seo Bella con votos improvisados y cava espumoso. Lágrimas. Abrazos torpes. Y un reconocimiento mutuo, el amor no cura todo. Pero humaniza lo inhumano. Hoy. Miro el filete en mi menú y sonrío, bajo él. No hay nota de auxilio. Sino una de amor. Escrita por Adrián, gracias por salvarme. Pero sobre todo. Por amarme. En Lleida. Donde el Segre sigue fluyendo indiferente a los dramas humanos. Hemos encontrado nuestro fuego, no oculto. Sino eterno. Como las murallas que han visto siglos de pasiones prohibidas. Y si el mundo nos juzga. Que juzgue, nosotros cocinamos. Amamos y vivimos. Con el sabor salado de la victoria en la lengua.